Estamos de vuelta en Vía Pública y nos vamos a enfocar en la economía, en las cifras que nos entrega la economía, las expectativas de las cuales habla el Banco Central para el segundo semestre, pero vamos también a aterrizar en lo que pasa, por ejemplo, con las cifras de desempleo que hay ahora. ¿Le cuesta al desempleo ceder terreno? ¿Sigue alto? Bueno, vamos a conversar con Alejandro Alarcón, economista, profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Alejandro, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros tanto tiempo. Muy buenas noches, Matías. Qué gusto verte. Igualmente, pues la última vez fue aquí y habíamos dicho ya presencial para adelante. Mira cómo cambian las cosas. Sí, dijimos esa vez que yo fui especialmente al estudio. No más cuarentena, dijimos. Fue en diciembre, para matar esta tragedia. No lo logramos, pero ahí estamos en la pelea todavía. Oye, ¿es una tragedia o es exagerar las cifras de desempleo? Fíjense, leo en el Diario Financiero en este momento. La tasa de desempleo completó 10 trimestres móviles consecutivos en 2 dígitos, al anotar un 10,3% en el trimestre de diciembre, enero, febrero. 938.000 desocupados, según el INE. ¿Da para tragedia o hay que esperar para medir todavía? Mira, Matías, yo creo que la trayectoria del mercado laboral es muy mala. Y vamos a adelantar al tiro el punto. Va a ser mala todo el año. Por una razón muy sencilla. Nosotros tenemos una recuperación de la inversión bruta en capital fijo, muy baja para el nivel de caída que tuvimos el año pasado. El año pasado la inversión cayó un 12% y ahora proyecciones, yo diría optimistas, del Banco Central están situando una recuperación del 9%. O sea, no recuperamos los niveles de actividad que teníamos antes del llamado estallido social a fines del año 19. Por lo tanto, esa es la clave. Mientras no haya inversión, no va a haber trabajo de calidad. Mientras no haya trabajo de calidad, vamos a seguir con el tema del bajo consumo y, por lo tanto, no va a haber una recuperación estable, sostenible y permanente en el tiempo del consumo, que es la clave para que la economía pueda volver a niveles de actividad. Alejandro, inversión en capital fijo, eso es fierro, eso es fábrica, eso es producción de cosas materiales, eso es, ¿no es cierto? Sí, es básicamente... Porque la economía del consumo, la máquina del consumo que da vuelta no es lo mismo. Exactamente. Necesitamos inversión. Es el mayor desafío que tiene el gobierno. Y ahí se empiezan a entremezclar ahora la pandemia, la continuación de la pandemia, las medidas restrictivas que han parado, ¿no es cierto?, la recuperación que está teniendo el llamado sector presencial de la economía, construcción, servicios, todo lo que es hotelería, todo lo que es restaurantes, etcétera, y comercio. Entonces, tenemos la economía trancada, pero la tenemos trancada también porque el país todavía vive mucha inestabilidad política. Lo que el país necesita es estabilidad política y, por lo tanto, en la medida que haya estabilidad política va a haber más interés de la empresa privada por seguir invirtiendo, que ya lo está haciendo, pero para que lo haga con mayor confianza, con mayor profundidad, con mayor potencia. Sí. Ahora, lo que queremos ver también es, además del desempleo, y tú lo explicas por falta de inversión en capital fijo, lo señalaba recién, y que crees que se va a mantener todo este año o se va a mantener mientras nos suba ese indicador específico. No, yo creo que la recuperación del mercado laboral, mientras no sea acompañada por un monto mucho más importante de inversión, va a ser muy difícil de recuperar. Eso es un dato y además tenemos, de acuerdo a las cifras entregadas hoy día, que no se destacaron mucho, casi un 30% de empleos informales, que son trabajos muy precarios, que son trabajos muy volátiles, que no tienen leyes sociales y que son fuertemente impactados también por la situación de la pandemia. Por lo tanto, yo creo que vamos a tener un segundo trimestre negativo nuevamente. Ya creo que va a ser el mes la caída más importante en abril. En abril, cuando conozcamos el IMASEC de abril. Antecedido por meses negativos, el primer trimestre va a ser negativo y por lo tanto veo difícil que el empleo se recupere y es ahí donde hay que poner el acento. ¿Cuáles son las claves, cuáles son los gatillos que permiten que la inversión, sobre todo la inversión privada,
vuelva a crecer con una intensidad y una profundidad importante. Alejandro, ¿quiénes sostienen que hay un arma de doble filo en las ayudas sociales y en la agenda social de pandemia? Que por un lado es urgente ir en ayuda a esas familias, ya sea con los distintos planes, ya sean los IFE, ya sean bonos de clase media o lo que fuere, porque se le pide a la gente o se le exige a la gente quedarse en su casa y no puede salir a trabajar, por lo pronto es evidente entonces que hay que ayudarla. Pero hay quienes sostienen que ese fenómeno puede eventualmente desincentivar el trabajo formal, la búsqueda de trabajo formal y que eso puede ser al final una muleta que termine haciéndole daño a la economía en el largo plazo. ¿Tú estás de acuerdo o eso es una aberración desde el punto de vista técnico? Bueno, yo me pongo en el lugar de aquellas familias que son muy pobres, ¿no es cierto?, que han perdido el trabajo, el jefe o la jefe de familia. En Chile hay muchas jefas de familia, mujeres solas que sacan adelante a sus hijos solas. Entonces, en su lugar, claramente ellos necesitan apoyo y así se está haciendo en muchas partes del mundo donde existe este problema. Pero es verdad también que observamos que la fuerza de trabajo se ha reducido de una manera muy importante en Chile debido a que no hay expectativas de recuperación. Entonces es un círculo vicioso que va atando una fuerza de trabajo que va reduciéndose, que no busca trabajo formal porque no encuentra trabajo bueno y al final termina la trampa entre el apoyo social, que creo que es necesario, y la falta de creación de trabajo de calidad que le permitan consumir permanentemente en el tiempo. Y ahí, si tú dices que es un círculo vicioso, ¿cómo se rompe? ¿Cuándo se cortan las ayudas de tal forma en que sean motor también del crecimiento de la economía, pero no dejar a la gente sin ayuda? Hay una búsqueda de un momento exacto que es difícil. Bueno, eso está explicado, como decía al comienzo, por la inversión. Si las empresas no salen a buscar trabajos de buena calidad, ¿no es cierto?, va a ser difícil que ese círculo vicioso se rompa. Necesitamos inversión en Chile. Necesitamos estabilidad para que la inversión pueda seguir adelante. Necesitamos que los capitales vuelvan a venir a Chile. Tenemos una parte importante del ahorro, el ahorro externo que financia la inversión, que en estos momentos está tomando otros derroteros. Tenemos la clasificación de riesgo empeorada hace pocos días por Standard & Poor's y probablemente otras clasificadoras van a hacer lo mismo. Entonces, yo creo que llegó la hora que la oposición, sobre todo, que es la que ha puesto más problemas, incluso ahora, en estos días que teníamos esta tremenda definición de correr la elección, de apoyar decididamente a la estabilidad política del país y alejarse de la violencia, alejarse del desorden, alejarse de la inestabilidad política para que volvamos a tener inversión y trabajo de calidad. Alejandro Alarcón, el IPOM, que es el informe de política monetaria del Banco Central, que es muy esperado siempre porque da el horizonte que ellos están viendo. En diciembre decían que Chile para el 2021 crecería en torno al 5,5%, el 6,5%. Partamos de la base que, valga la redundancia, la base de comparación es muy baja, porque la economía del año pasado fue muy decayente, no crecía. Pero en cambio ahora dice que las proyecciones de este año son entre el 6 y el 7%, es decir, la ajusta al alza, al optimismo. ¿En qué se basa el Banco Central para estar más optimista para este 2021? Y si tú estimas que tiene fundamento ese optimismo. Bueno, hay dos factores que yo creo que el Banco Central está mirando como apoyadores de una reactivación un poco más fuerte, y que yo francamente no estoy muy de acuerdo. En primer lugar, la base de comparación nos engaña. Es lo que yo he dicho en muchas partes, que he escrito. Eso es lo que me enseñó mi abuelita. Las cazuelas tenían que tener carne. Si era papa y sopa, no era cazuela. Y resulta que una base de comparación baja nos lleva a que no tenemos la cazuela de mi abuelita, no tenemos un crecimiento que efectivamente apoye el crecimiento del empleo de calidad. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos porque en esta misma trayectoria, yo tengo calculado 5,5, que es una situación que se da básicamente por la base de comparación.
y inmediatamente hacia el año 22-23, el mismo Banco Central ha señalado que hay crecimiento más bajo. Aquí lo importante es la trayectoria, la tendencia. Es lo que conocemos los economistas como producto tendencial, el producto que se puede sostener en el tiempo y yo creo que en este momento está entre 2 y 3%. Ese es el gran desafío. ¿Ese es el tendencial en cuántos años, Alejandro? Esto se calcula cada 5 años. O sea, es un producto de mediano plazo, casi largo plazo, que es la tendencia que va a tener la economía. Que la gran diferencia es con el ciclo económico. El ciclo económico va arriba, abajo, igual que una montaña rusa, pero nosotros necesitamos tener un tendencial mucho más alto. Y eso es una situación que requiere un crecimiento a largo plazo, inversión, y requiere ahorro. Esto lo planteó Robert Solow, el gran economista que vive todavía, tiene 96 años, hace muchos años, en un paper seminal, y la clave es ahorro, inversión y productividad. Productividad, tenemos muy baja productividad. Nosotros no hemos logrado sacarnos de encima el impacto que se requiere para que haya más productividad. Y seguimos entrampados con el financiamiento del ahorro. El financiamiento de la inversión. El financiamiento de la inversión es clave y por eso que la inversión va a la baja y ahí destaco el ahorro externo que se está retirando del país. Entonces, este es un tema técnico que requiere apoyo político y que de otra manera no vamos a tener suficiente crecimiento. Y lo otro que nadie sabe cuándo termina la pandemia. Eso planteaba el Banco Central, que el riesgo a que no se cumpla... Está optimista con eso, pero la verdad es que no sabemos. Seamos claros, no sabemos la trayectoria de la pandemia. Me acuerdo que en diciembre cuando conversamos, yo estaba optimista al inicio del verano, pero al final del verano, francamente, se nos vino encima la llamada segunda ola y eso ha provocado toda una contracción de la economía y un impacto sobre la gente, sobre todo la más humilde. Entonces, tenemos que ser optimistas razonablemente de que efectivamente la vacuna va a ayudar, y ya lo estamos viendo, que la gente de la tercera edad ya no está yendo a los hospitales, ahora están yendo los más jóvenes, lo que es un signo, y lo hablamos contigo en diciembre, es un signo que aquí ha habido una irresponsabilidad de la gente. Pero también le echan la culpa al gobierno. Yo no soy del gobierno, te digo de primera calidad, pero creo que es un juego político que no corresponde echarle la culpa al gobierno. Lo que corresponde aquí es que cada uno asuma su responsabilidad y vayamos al aislamiento que se está proponiendo para de una vez por todas disminuir el contagio. Ahora también están yendo los más jóvenes porque los mayores ya están con sus 2 dosis de vacuna y eso es una cosa que es bastante destacable. Eso es lo que estoy destacando, que yo creo que ha sido un éxito tremendo empezar por la gente de más riesgo y eso va a ir incrementándose. Esa es la apuesta del Banco Central, pero yo no quiero decir nada ahora hasta que tengamos la famosa inmunización o inmunidad de rebaño, que es lo que estamos esperando todos. Alejandro Alarcón, profesor de Economía de la Universidad de Chile, muchas gracias como siempre por estar con nosotros. Que esté muy bien. Gracias, y espero la próxima vez verte en el estudio. Y ahí sí que vamos a ver que vamos para arriba. Bueno, así va a ser, esperemos. Toquemos madera para que sea aquí. Gracias, Alejandro. Buenas noches. Gracias a ti, Matías. Muchas gracias. Y atención